Perfecto. Momentáneamente estoy asumiendo como presidente accidental, ya que el presidente titular se encuentra en otra comisión en este momento, pero se incorporará en algunos minutos. Se ofrece la palabra respecto de varios. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Quería comunicar sobre una situación de un cuerpo de bomberos del distrito que me toca representar. En particular, el cuerpo de bomberos de Conchalí habría mandado una... Ay, llegó el presidente. ¿Sí? Ya. El cuerpo de bomberos de Conchalí habría enviado una orden del día a todos sus voluntarios en los que se le prohibiría hacer referencia a la situación de la Junta Nacional de Bomberos en sus redes sociales, personales, en Twitter, Facebook, etcétera. Bueno, esa orden del día, presidente, es del todo ilegal porque vulnera garantías constitucionales como es la libertad de expresión y además de ser ilegal, a mí me parece, presidente, que es una orden del día injusta. Nosotros sabemos que los bomberos y las bomberas de Chile en su gran, inmensa mayoría son personas honestas. Y cuando hoy día existe un manto de dudas sobre la institución, es justo que los voluntarios puedan decir, yo estoy en contra de la corrupción. Los bomberos buenos somos más, somos la mayoría. Es un mínimo de justicia poder manifestarse a favor de una institución transparente y correcta. Entonces, presidente, yo quisiera pedir que pudiésemos oficiar a el cuerpo de bomberos de Conchalí señalándoles que es ilegal este tipo de órdenes del día que vulneran las garantías fundamentales de los voluntarios y las voluntarias. Presidente. Sí, yo estoy... le pido la disculpa a los miembros de la comisión. Estábamos en otra comisión con el señor secretario y él estaba muy apurado, decía vamos a una, y no sabía que era esta comisión. Pasó el tiempo, pero pedirle disculpas a los diputados y diputados. Yo estoy totalmente de acuerdo con el requerimiento que plantea la diputada Maite Orsini. Me parece que un derecho tan fundamental como la libertad de expresión no puede ser conculcado por una orden de servicio en caso alguno, y me parece una flagrante conculcación de las garantías constitucionales que tiene cualquier persona y también cualquier institución. Esto no es la FIFA, esta es una institución que recibe fondos públicos, y yo, junto con compartir ese oficio, también me parece importante oficiar a la Junta Nacional a fin de que tome posición respecto a estas circunstancias, porque puede ser, en mi opinión, y aventuro juicio, una muy mala medida o muy mala práctica que puede ser eventualmente extendida, sin perjuicio de que aquellos que sientan que sus garantías constitucionales están siendo vulneradas, obviamente puedan recurrir de protección o como lo estimen pertinente, pero a mí me parece importante que como comisión encargada de la fiscalización también de los cuerpos de bomberos a lo largo del país, desde el punto de vista legislativo y normativo, podamos oficiar a la Junta Nacional y también al superintendente del Cuerpo de Bomberos Conchalí. ¿Habría acuerdo? Antes de recabar el acuerdo, sí. Mencionar, porque mencionó oficiar, pero no escuché en su solicitud a la diputada Orsini respecto a oficiar sobre qué. Por favor, respecto a una indicación entendida de información de una orden del Cuerpo de Bomberos. Eso me va a dejar claro antes de concordar el acuerdo. Sí, diputado Álvarez, efectivamente lo que ha planteado la diputada Maite Orsini, que existiría una orden interna del Cuerpo de Bomberos de Conchalí que estaría conculcando garantías constitucionales, y lo que al parecer a esta comisión no nos parece, y por eso lo vamos a sancionar y vamos a oficiar tanto a ese Cuerpo de Bomberos como a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. ¿Habría acuerdo? Sí, por unanimidad se aprueba el oficio de diputados. ¿Habría otro punto? ¿No? El diputado Badía tiene la orden del día, ¿no? ¿No? ¿Diputado? ¿No? ¿Punto fario? ¿Sí? ¿Hay punto fario? Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar el debate relativo a la rendición de cuentas de la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile, que lo iniciamos en la sesión anterior, que todos los miembros de la comisión ya conocemos, y es por eso que hemos nuevamente invitado al presidente de la Junta Nacional, don Raúl Bustos Zavala, para que complemente o termine el informe que
que dada la extensión que tuvo la sesión anterior no pudo finalizar. Así que agradecemos la presencia de don Raúl Bustos Zavala y le otorgo en ese orden de ideas la palabra, señor presidente. Muchas gracias, honorables diputados y diputadas de la República, integrantes de esta comisión. Primero que todo, debo hacer señalar que esta Junta Nacional también y este presidente es un firme defensor de los derechos constitucionales de todas las personas de nuestro país. Por lo tanto, no nos ha llegado esa comunicación interna del Cuerpo Bombero de Conchalí, pero vamos también a consultar al respecto. En primer término, señores diputados y diputadas, quiero señalar que, continuando con la problemática que nos convoca, el día 3 de mayo del 2020, este lunes 3 de mayo, sí, este lunes 3 de mayo, nosotros presentamos la rendición correcta, como en derecho corresponde, a la Subsecretaría del Interior de la glosa moneda extranjera, y me gustaría dar el detalle de esta presentación, como también de las correcciones efectuadas de este error que yo manifesté a la comisión la semana pasada. Me gustaría, señor presidente, había pedido concurrir personalmente, pero entiendo que por norma del Congreso no se puede, porque me habría gustado presentar toda esta documentación, todas estas carpetas que tengo de la rendición, pero he preparado un resumen ejecutivo para poder enseñárselo a ustedes. En principio, sí, para la tranquilidad de todos los bomberos y bomberas de nuestro país, quiero solamente solicitar pantalla para poder mostrar los oficios por los cuales esta Junta Nacional de Bomberos entregó el lunes recién pasado la rendición en moneda extranjera 2020 a la Subsecretaría del Interior, y posteriormente a eso comenzar mi detalle por apartado para que esta comisión tenga completo detalle de la presentación, de la subsanación y también finalmente la rendición completa de la glosa presupuestaria de moneda extranjera, en que felizmente hemos podido rendir toda la glosa presupuestaria, y por lo tanto no vamos a tener ningún perjuicio, ningún perjuicio fiscal que pudiera ser producido en cuanto a esta errónea presentación, significando que hemos rendido completamente dicha glosa de moneda extranjera. En este sentido, me gustaría... Don Raúl, ¿sí? Dos precisiones. Uno, usted, como bien dice, lamentablemente por norma de esta corporación no puede venir por norma sanitaria, por un tema de protocolos COVID. Y en segundo lugar, de todas maneras, usted ahora ya está habilitado para poder compartir pantalla y poder mostrar en pantalla a los miembros de la comisión lo que usted estime pertinente, eso está habilitado, y tiene usted, hemos acordado, 15 minutos para su exposición, para después proceder a las preguntas, presidente. Perfecto. Tenemos, está al revés, la primera presentación, esta es la rendición, la presentamos mediante dos oficios. Esta es la rendición de 3.608.291.440 pesos, que obedece al periodo emitido entre noviembre y diciembre, y la próxima que vamos a presentar es del año completo, es decir, de enero a octubre. Esta es la rendición por la cual nosotros presentamos, fue recepcionada el 3 de mayo. La cambiamos porque esta es la segunda oficio, vamos a colocar el primer oficio en que está presentada la primera parte. ¿Ah? La subsanación. ¿Hay otro documento acá? ¿Lo tengo? ¿Qué es este? Bueno, es que no sé si lo podemos subir, pero este es... Lamentablemente bueno, este es el primer oficio en que rendimos con la misma fecha de los meses de enero a octubre del año 2020, y este segundo oficio, el oficio número 21-2002,
el 2101 y el 2102, pero acá está el 2102. Este es el oficio en que rendimos de los meses de enero y octubre. Ahí está el total de la glosa fiscal moneda extranjera año 2020. En atención a los minutos que se me ha dado, quiero hacerles una presentación respecto del detalle de esta rendición. En este sentido, paso a usted a referir lo siguiente. Esta rendición se rinde en cuatro apartados para mejor entendimiento de la comisión. El primer apartado es el aprobado sin observaciones, es decir, aquella parte de la glosa presupuestaria que el Ministerio del Interior aprobó sin observaciones. El segundo apartado son las observaciones documentarias menores subsanadas. En esa planilla expondré sobre esta clase de observaciones, que son aquellas observaciones menores que siempre en esta clase de rendiciones se extienden. Aquí no hay una implicancia financiera en cuanto contable, sino más bien que faltó algún documento, que se colocó, que faltó alguna firma, algún timbre, y que nosotros entonces estábamos obligados a poder acompañar esos respaldos sustentatorios. El tercer apartado son las imputaciones erróneas subsanadas, de las cuales voy, en atención al tiempo, a referirme en detalle. Y finalmente, la rendición con imputación correcta en esta revisión. En primer término, el primer apartado de esta rendición son la aprobación sin observaciones por parte del Ministerio del Interior. Prácticamente hay una serie de ítems, facturas rendidas por la suma de 1.215.888.797 pesos. Entre ellas, pitones monitores, material menor de uniformes multirol, cojines de elevación, cámaras térmicas, equipos de cámaras térmicas, linternas de ángulo recto, cámaras térmicas para bomberos, cámaras térmicas para bomberos, equipos de cojines neumáticos de elevación, cascos para bomberos, guantes de rescate, detecciones de electricidad, máscaras de gas AB300, guantes de rescate, esclavinas, pago de servicios de aduanas en 3 ítems, lo que totaliza, como le he dicho, 1.215.888.797 pesos. Un segundo apartado es precisamente las observaciones documentarias menores subsanadas. Estas son básicamente alrededor de 10 ítems en que se refleja material menor, motobombas portátiles para bomberos, ventiladores a gasolina, presión positiva, cascos Eros, Titán para bomberos, equipos de respiración para bomberos, equipos hidráulicos de gran potencia, cascos Sicor, rescate y forestal para bomberos, mangueras para bomberos, uniformes normados y también otra partida de uniformes normados. El total de esta revisión observada por detalles menores fue 2.204.542.529 pesos. Todas estas observaciones han sido subsanadas acompañando el respaldo documentario correspondiente, como por ejemplo anexos de contratos justificando las fechas de contrato, comprobantes de remesa de dinero al extranjero, comprobantes de remesa de dinero al extranjero, compra directa para solventar emergencias de bomberos, etcétera, actas aclaratorias de compra directa, aclaratorias también de firmas y actas de material menor. El tercer apartado, que es el que realmente nos convoca y cuál fue el problema que nos suscitó, se refiere a las imputaciones erróneas subsanadas. Aquí las quiero hablar en detalle para que ustedes tengan, ¿verdad?, cómo o la forma como esta Junta Nacional ha subsanado este error. Primero, tenemos carro portaescala de un cuerpo de bomberos, 345.339.370. En la rendición errónea se rindió el total de esta unidad, cuando en realidad lo que tenía que haberse rendido fueron 91.610.800 pesos, que fue lo que se subsanó y lo que se envió correctamente en esta presentación al Ministerio, a la Subsecretaría del Interior. Otro carro portaescala por 342.270.720 pesos. En la rendición errónea se imputó el 100% y en la subsanación se imputó lo que en forma correcta correspondía, que son 91.610.800 pesos. Un carro de rescate pesado
de 378.920.256 pesos, rendido por el 100% en la rendición errónea, lo que se subsanó y se aclaró que a esta partida moneda extranjera correspondían 80 millones de pesos. El cargo de rescate pesado, 514.232.593 pesos, rendido, ¿verdad?, erróneamente en un 100%, se subsanó entendiendo que la Junta Nacional por esta unidad había colocado 135 millones de pesos. El cargo de rescate pesado, 386.370.413 pesos, rendido en un 100%, cuando lo que correspondía era rendir 64.407.895 pesos. De ahí vienen el carro portaescala, dos carros portaescala imputados por 384.884.850.000 pesos, en los que la Junta Nacional no había hecho aporte, por lo tanto esto estaba totalmente imputado en esta situación que hemos nosotros también denunciado y aclarado, y por lo tanto nosotros eliminamos esa partida. Igual un compresor de aire de cascada por la suma de 37.924.614 pesos, botas de proyecto por 70.499.275 pesos, bombas de espalda por 24.762.272 pesos, esclavinas por 44.012.773 pesos, uniformes multirol por 421.833.053 pesos y uniformes multirol por 77.616.456 pesos. Nosotros detectamos que estaban imputados a 100% a la glosa moneda extranjera, cuando en realidad no tenía la Junta Nacional, por esta misma glosa, no había hecho aporte en este sentido. Por lo tanto, eliminamos todas esas facturas, las solicitamos a la subsecretaría, por lo tanto, subsanarlo, presentando por lo tanto, el diferencial. El diferencial, en definitiva, que la comisión constituyó el efecto más el área financiera de la Junta Nacional, luego de una semana de trabajo en que concretamos finalmente la rendición el día lunes 3, fue un diferencial de 3.366.699.277 pesos, cuando lo que realmente había que imputar fueron 462.629.495 pesos. Esto quiere decir que este diferencial de 3.366.699.277 pesos era lo que estaba imputado erróneamente, y por lo tanto nosotros tuvimos que contabilizar las facturas que no habían tomado, que efectivamente debían ser imputadas a esta glosa. Y en ese sentido, el cuarto apartado da cuenta de eso en cuanto a la rendición con imputación correcta en revisión. Y eso implica que, rindiendo las facturas correctas, no quiero dar el detalle de todas ellas, yo no tengo ningún problema en hacer llegar este informe detallado a la comisión. En total, las facturas que imputamos correctamente fueron 4.986.806.504 pesos. Eso quiere decir, en un resumido, lo siguiente: el aporte fiscal recibido en moneda extranjera, en la glosa moneda extranjera, fueron 8.850.165.000 pesos. Aceptados por la subsecretaría en este primer apartado que yo les he señalado, fueron 1.215.888.797 pesos. Observaciones documentarias menores subsanadas, también a las cuales he hecho referencia, 2.204.542.529 pesos, que las observaciones documentarias fueron todas entregadas y todas respaldadas con aquellas observaciones que se nos han hecho por parte de la subsecretaría. En cuanto al error que nosotros detectamos y solucionamos en forma oportuna y drástica, fue la imputación errónea subsanadas, las cuales son del orden de 462.629.495 pesos, en cuanto a esa fue la verdadera imputación a moneda extranjera que se debió haber efectuado,
y la cual nosotros, por lo tanto, repusimos, o sea, reemplazamos y dimos cuenta correctamente. La rendición con imputación correcta en la revisión obedeció a 4.986.806.504 pesos. El total rendido correctamente a la Subsecretaría del Interior por la glosa fiscal moneda extranjera obedeció a 8.869.867.325 pesos. Existe un saldo en este sentido que no son a favor de la rendición de 19.702.325 pesos. Quiero señalarles que en este sentido logramos rendir completamente esta glosa presupuestaria, la que cuando comenzamos este trabajo teníamos las dudas de que no se hubiera hecho una ejecución presupuestaria correcta y que tuviésemos que, ¿verdad?, devolver dinero por esta mala imputación, pero no fue así por cuanto la facturación de respaldo que existía daba cuenta de la completa ejecución presupuestaria de esta glosa. Quiero señalarles también a los señores diputados y diputadas que continuamos esta semana revisando la glosa en moneda nacional para que no tengamos algún diferencial, y esa también es la que se está en estos momentos revisando por la Subsecretaría del Interior. Finalmente, quiero señalarles que igual nos encontramos revisando los años 2019 y 2020, y la Comisión de Auditoría va entonces, estamos seleccionando una comisión de auditoría externa para ver acaso este error tan absurdo, digamos, se configuró en alguno de los años, de los 5 años anteriores. Eso es particularmente en cuanto al detalle. Si todo el detalle está en estos 4 apartados que perfectamente, señor presidente, yo puedo hacer llegar para una revisión más detenida por parte de su comisión y ver ahí, ¿verdad?, la imputación correcta de lo que es moneda extranjera. Estamos continuando con moneda nacional y esperamos terminarla en esta semana o quizás a mediados de la próxima y poder, por lo tanto, tener un 100% nuestra rendición en estas 2 glosas presupuestarias del presupuesto fiscal que se entregan a la Junta Nacional de Bomberos para su administración. Esa sería básicamente un resumen extractado de este trabajo que nos ha tomado, ¿verdad?, todo este tiempo, y poder rendir correctamente estas glosas presupuestarias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Raúl. Le hago presente que agradeceríamos mucho que pudiera, como usted bien señala, hacer llegar a esta comisión los resultados de su informe. La siguiente sesión que vamos a tener esta comisión es el día martes 18 a las 5:30. Entonces también contar con esos antecedentes para nosotros sería súper importante. A continuación, lo que le voy a solicitar, señor presidente, es que hay muchos diputados y diputadas que quieren hacer consultas. Si estas pudiesen ser lo más breve posible, nosotros se lo agradeceríamos un montón para que fuera dinámica esta comisión. Ofrezco la palabra a la diputada Maite Orsini y luego al diputado Sergio Bobadilla. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar al presidente de la Junta Nacional, agradecer por su exposición y por su buena voluntad. Y quisiera hacer las siguientes preguntas que me surgen a raíz de muchísimos correos que me han llegado a mi correo institucional de la Cámara con dudas que han surgido de la presentación que se hizo la semana pasada. Primero, presidente, ¿hay un déficit en la Junta Nacional de Bomberos? Y si existe ese déficit, quisiera preguntar a cuánto asciende actualmente y de cuánto fue el año 2018, 2019 y 2020. Quisiera preguntar también si es verdad que se está analizando hipotecar propiedades de la Junta Nacional para pedir créditos a entidades financieras. Se lo pregunto porque, según la información que me ha llegado, el Directorio Nacional estaría buscando la aprobación de los consejos regionales para hipotecar propiedades, que son edificios corporativos, y las 3 campus de entrenamiento que tiene la Junta Nacional por un monto que asciende a los 20.000 millones de pesos. También quisiera preguntar si es verdad que la Junta Nacional informó a los cuerpos de bomberos que no contaban con caja para apoyar la compra de carros bomba durante los años 2019, 2020 y 2021. También,
la Junta Nacional postula a fondos regionales, además de los fondos que ingresan a través del presupuesto del Ministerio del Interior. Con esos fondos a los que se postulan se compran carros y se compran insumos. Pero, ¿qué pasa cuando hay retrasos en la entrega de esos insumos? Entiendo que se cobran multas. Y por otro lado, cuando se postula a estos fondos se entregan y la fabricación de los carros demora entre 1 año y 1 año y medio. Y son muchos, muchos millones de pesos los que ingresan y que están dentro de las arcas de la Junta Nacional y que salen 1 año y medio después. Y eso generan intereses. Entonces yo quisiera preguntar si las multas y los intereses, que debiesen ascender a cientos de millones de pesos, si es que no miles, se devuelven a quienes se los han asignado, o si no se devuelven, dónde quedan y en qué se gastan. Después, por último, es que ahora sobre la indemnización, eso sobre el déficit, ahora sobre la indemnización son 2 preguntas nomás. Primero, sobre la indemnización del gerente general, que entiendo asciende a 218 millones de pesos, quisiera preguntar de qué glosa del presupuesto se va a pagar, y si es de gastos operacionales, la glosa del presupuesto en la que se va a pagar, quisiera saber si eso, cómo vamos a hacer que eso no impacte en las operaciones de los cuerpos de bomberos. Y me preocupa porque, por ejemplo, el cuerpo de bomberos de María Pinto recibe 56 millones para operar todo el año. Entonces, evidentemente, 218 millones podrían impactar fuertemente en las operaciones de los cuerpos de bomberos. Y por último, quisiera preguntar, el año 2014, entiendo, presidente, usted era secretario general de la Junta. Ese año se firmó y se aprobó el contrato del gerente general que traía estas cláusulas que hacen que se le pague como gerente general, por el sueldo del gerente general por los 28 años que trabajó la institución, cuando sabemos que el gerente general venía de abajo en la institución. Probablemente los primeros años tenía un salario muchísimo menor, pero se le paga una indemnización por los 28 años como si hubiera sido el gerente general los 28 años. Entonces quería preguntarle, si usted firmó ese contrato, si ya había déficit cuando se hizo ese contrato, y si hay otros funcionarios de la Junta que hoy día tengan contratos de esas características. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Orsini. Señor Bustos. Primero que todo, mire, no tengo ningún problema, pero hay tantas preguntas en su interrogación que tendríamos que comenzar por partes, y algunas de ellas, lógicamente, tener los antecedentes para poder responder debidamente. En lo que atañe a esta situación, puedo decir, y en lo que se refiere al contrato de trabajo del gerente que fue desvinculado, debo señalarle de que ese contrato fue firmado directamente por el presidente anterior, o la administración anterior. No lo firmé yo, tengo entendido, tendría que revisarlo en realidad, pero no fue firmado por mi persona, y obedeció a un acuerdo de directorio nacional de contratar al gerente Luis Erpel, entiendo que con fecha 23 de marzo del 2014, pero no fue firmado por mi persona, y fue firmado, digamos, por las autoridades que en ese año, digamos, estaban ejerciendo la autoridad de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. En cuanto a las otras temáticas, tendríamos que señalar de que el año 2018 venía un déficit de arrastre de bomberos de Chile, pero que nosotros tomamos un acuerdo directorio en el año 2018 de servirlo, y lo hemos venido sirviendo constantemente a los diversos proveedores. No olviden ustedes que en ese año, no obstante hay múltiples formas, se adquirieron 177 carros bomba que se llamaron sin aporte, y estos 177 carros bombas fueron cursados al ítem moneda extranjera. Pero ahí también hay una observación de la Contraloría General de la República, en que si bien nosotros imputamos todo eso, la Contraloría señalaba de que nosotros debíamos haber imputado toda esa compra solamente al año cuando estos carros se adquirieron. No tengo los antecedentes del año exacto en que se adquirieron, tendría que hacérselo revisar y llevar para poder responder debidamente la consulta de la señora diputada. Pero, ¿a qué se refiere? Que nosotros durante las tres primeras cuotas, que no puedo hablar
con imprecisión, pero más o menos en general. Las 3 primeras cuotas no fueron ni siquiera observadas y fueron validadas en ese entonces por la Subsecretaría del Interior. Estaba otro gobierno, el gobierno anterior, y después, producto de este informe de Contraloría que le hace a la Subsecretaría del Interior, observa que eso no se debió, observa que las cuotas solamente tendrían que haberse imputado a precio contado, por lo tanto no podríamos nosotros imputar estos valores a moneda extranjera, lo que obviamente nos ha creado también un déficit que tenemos que enfrentar, pero nosotros también con el Ministerio del Interior modificamos nuestro manual de procedimiento para establecer que la glosa presupuestaria fuera adquisición en moneda extranjera y pago de compromisos. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos viendo la evaluación de poder colocar, consultando a la Contraloría sobre esta observación y mientras tanto, lógicamente, tener que enfrentar estas cantidades, estos déficits presupuestarios. Pero son temas que tenemos que abordar como corporación, tomar los acuerdos respectivos. No hemos tomado acuerdos como los que señala la diputada, ni menos por esos valores, y estamos, por lo tanto, viendo la manera de cómo nosotros tener un fluido pago de nuestros compromisos en ese sentido. También tenemos dinero que hemos, en la reconstrucción de los cuarteles nuestros, tenemos dineros con que nosotros hemos invertido en la reconstrucción de cuarteles que también por parte de la autoridad de gobierno se nos tienen que reembolsar ciertos dineros, cerca de 3.000 millones de pesos, pero no quiero hablar sin los antecedentes del caso para poder responder debidamente a la diputada, pero básicamente nosotros estamos en ese orden de poder cumplir todos nuestros compromisos financieros en ese sentido. Don Raúl. Fueron tantas preguntas que en realidad Sí, tengo que ver. pero fueron, en resumen, don Raúl, 4 preguntas bien puntuales que plantea la diputada. Una, que usted ya contestó, que en definitiva no hay, que usted no suscribió ese contrato, que lo va a revisar, nos va a informar, pero queda pendiente a qué glosa se imputa esa indemnización, que está dentro del tema, una pregunta. El segundo es, ¿a cuánto asciende? Yo sé que el detalle específico y concreto, pero aproximadamente a cuánto asciende el déficit que tiene la Junta Nacional hoy día en su balance, porque eso debe reflejarse en los balances, y si existe el estudio por parte de la Junta Nacional para servir ese eventual déficit, que se lo pregunta, si existe el análisis de poder hipotecar propiedades del Cuerpo de Bomberos. No, primero que todo, de cuerpos de bomberos nosotros no podemos hipotecar propiedades, sino que de edificios institucionales, sí, claro. Edificios institucionales. Sí, mire, nosotros estamos determinando, como le digo yo, el año 2018 tomamos un acuerdo de servir ese déficit y para ello tuvimos alguna viabilidad, algún conducto para poder ir sirviendo, lo queríamos servir en 4 años, en 5 años aproximadamente, y lo fuimos sirviendo, pero hemos detectado que parte de ese déficit se mantiene y nosotros tenemos que tomar algunas medidas en cuanto a, ¿verdad? En vez de estar usando fondos, se ha estudiado un abanico de posibilidades, entre ellas pedir un crédito bancario, pero es un tema que tiene que decidir la corporación. Yo no le puedo decir, mire, sabe que lo vamos a hacer. Estamos evaluando la forma de cómo, en vez de todos los años estar preocupados por este déficit, definitivamente pagarlo y poder marchar tranquilamente en cuanto a esto. Eso es lo que le puedo... ¿Por qué es tan importante su respuesta, señor Bustos, si me permite? Porque uno eventualmente podría lucubrar que estas eventuales rendiciones que no son del todo efectivas, porque en la sesión anterior se dijo que este era un tema solo contable, pero después usted nos aclaró que efectivamente habían rendiciones pendientes. Por eso es importante, como usted señala, que en 4 años se pretende servir esta deuda por acuerdo del 2018. ¿A cuánto asciende ese déficit? Que es lo que pregunta la diputada, que también sería importante conocer. Aproximadamente en monto, ¿cuántos millones de pesos? En ese año 2018, cuando a mí me tocó asumir, sí. Mire, no tengo la cifra exacta, pero entiendo que habrían sido del orden de los 20.000 millones de pesos, un poco más, pero
Cuando a mí me tocó asumir, ese déficit venía de arrastre. Y eso es lo que estamos en estos momentos viendo, la manera como lo hemos servido. Y hoy día se ha reducido ese déficit y es lo que estamos en estos momentos determinando. Okay, pero se ha reducido, se ha ido sirviendo, se ha ido pagando. O sea, plantea usted que al momento de asumir el 2018 eran 20.000 millones de déficit y que han ido sirviendo. Mire, y como usted dice, quiero analizando. Presidente, no quiero arreglarme con la cifra porque no la tengo en la mano, por eso me gustaría contestar. Son valores aproximados, pero coincido con usted. Le doy la palabra al diputado don Sergio Bobadilla, señor Busto. Señor Bobadilla. Gracias, presidente. La verdad es que yo creo que para ningún diputado integrante de esta comisión es agradable estar en una sesión como esta, viendo este tipo de situaciones que de una u otra forma, por responsabilidad de algunos pocos, se deja en tela de juicio el comportamiento y la imagen de los bomberos a lo largo del país. Y la verdad es que a mí me duele mucho tener que hacer las preguntas que he ido recogiendo por los muchos llamados que me han hecho bomberos voluntarios, directivos de cuerpo de bomberos de mi distrito y del país. Y la verdad es que para mí no es agradable y no es cómodo. Pero cumpliendo con el deber de representar ya la inquietud que existe en muchos bomberos a lo largo del país, me debo asumir esta responsabilidad, hacer las preguntas que he recogido, como digo, en mi trabajo territorial. También decir, presidente, antes de entrar a lo particular que le quiero preguntar al señor presidente, decir lo siguiente, que cuando ocurren situaciones por omisiones o errores en una compañía o un cuerpo de bomberos pequeño, se le aplican de inmediato las penas del infierno. El máximo rigor del reglamento, el máximo rigor de la norma. Ya hay compañías de bomberos que han estado intervenidas por mucho tiempo por cuestiones lejos menores. Y yo encuentro lamentable que estemos, reitero, en una sesión como esta, analizando esta situación que yo le asumo la máxima gravedad. Y por eso, presidente, por su intermedio al presidente, con todo respeto, yo quisiera hacer preguntas puntuales. Y quizás voy a repetir algunas que ya hizo el presidente o la diputada Orsini, pero a mí me gustaría que tuviéramos respuestas concretas. Y si el presidente no está preparado para responderlas hoy día, yo sugeriría que las respuestas las haga por escrito, de tal manera que las podamos analizar con el tiempo necesario y poder analizar en detalle en una próxima sesión de la comisión. Yo le quisiera preguntar por su intermedio al presidente, ¿a cuánto exactamente asciende el déficit de la Junta Nacional? Porque, presidente, creo que es importantísimo que tengamos claridad y transparencia absoluta, porque a mí me han dado cifras y me dicen que el déficit ascendería a más de 30.000 millones de pesos. A mí me gustaría que, por favor, nos conteste esto y si no está en condiciones hoy día, que lo haga en la próxima sesión. También, presidente, me gustaría que se nos respondiera cuántos son los compromisos no cumplidos al día de hoy por la Junta Nacional. Facturas no pagadas. ¿A cuánto ascienden los compromisos de la Junta Nacional para este año, el año 2021? Ya lo dijo la diputada Orsini y usted, presidente, que se estaría pensando, y lo dice el presidente, en un préstamo hipotecario. Y para eso se hipotecarían los cuarteles o la infraestructura que tiene bomberos. De acuerdo a los antecedentes
como digo, pueden no ser verídicos, se dice, presidente, y sería bueno que usted lo aclarara, que estas garantías podrían ascender entre 8.000 y 9.000 millones de pesos. Y resulta que tenemos un déficit de 30.000. Es decir, si hipotecamos la infraestructura por 8.000 a 9.000 millones de pesos, no alcanzaríamos a cubrir quizás este eventual préstamo hipotecario que nos podría prestar la banca. Y digo no podría porque me siento parte también de los bomberos. Por eso digo, me incluyo en esto. Como también me gustaría saber el detalle. ¿Cómo se llega a este déficit y desde cuándo? ¿Cómo se llega a este déficit de 30.000 millones y desde cuándo se arrastra? Por otro lado, también me gustaría, presidente, que se nos contestara claramente, sucintamente, ¿cuántas facturas se rindieron 2 veces? ¿Son de un solo proyecto o de varios proyectos? ¿Fue en una sola ocasión o en más de una ocasión? Yo diría que, presidente, en estas 7 preguntas por lo menos, yo he tratado de resumir lo que los voluntarios y muchos directivos se preguntan. Y nos hacen la pregunta a nosotros los que estamos formando parte de esta comisión, y como no tengo la información, yo siento el deber, presidente, por su intermedio, preguntarle al presidente nacional de la Junta que tenga a bien contestarnos específicamente lo que estoy consultando. Y reiterar, presidente, con esto termino, que creo que para ninguno de nosotros es grato tener que hacer estas preguntas. Pero las debemos hacer precisamente porque queremos a esta institución que todos los chilenos de verdad la llevamos en nuestro corazón. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Don Raúl, nosotros entendemos que hay ciertos detalles, como el detalle de los compromisos y el déficit cuadro a cuadro, que usted nos puede hacer llegar, pero si nos puede contestar las consultas concretas del diputado Bobadilla, se lo agradecemos un montón. Por supuesto, mire, yo le puedo contestar con certeza ciertas consultas que verdaderamente son erróneas, digamos. Hoy día nosotros nos encontramos con todos nuestros compromisos financieros cumplidos. Tenemos entendido que dentro del mes de mayo, la primera quincena de mayo, también tenemos que cumplir compromisos financieros y lo estamos cumpliendo oportunamente. Pero a la pregunta si existen compromisos no cumplidos, hemos cumplido todos los compromisos necesarios. El tema del déficit que el directorio advirtió el año 2018 es un tema que nacionalmente tenemos que enfrentar, o lo hemos seguido enfrentando y lo hemos ido reduciendo. No, esa cifra de 30.000 millones de pesos, digamos, no es la cifra que nosotros manejamos en el 2018 y la cual nosotros nos hemos ido reduciendo. Por lo tanto, le puedo decir que esa cifra no corresponde. La cifra que yo le digo, pero que quiero precisar bien, es la cifra que al menos he dado en lo que fue el déficit que enfrentamos en el 2018. Yo asumí el 1 de julio del 2018 y uno de los primeros temas que me tocó enfrentar era ver la manera como tener que poder enfrentar este déficit financiero que se arrastraba por años y debido a una sobreinversión de equipamiento, de adquisición de material hecha por la Junta Nacional de Bomberos y que en estos momentos está en todos los cuarteles del país, digamos, en carros bomba, cuarteles de bomberos, equipamiento, etcétera. O sea, ahí está ese déficit, digamos, por una sobreinversión de las cuales nosotros dimos cuenta, además, oportunamente al Ministerio de Justicia, en que enviamos dando cuenta de este déficit financiero y más o menos cómo iba a ser nuestra hoja de ruta para enfrentarla. Pero hay ciertas partes de sus preguntas que no son
correcto, no estoy diciendo que la pregunta no sea correcta, sino que más bien se basan en informaciones que pueden ser alegaciones, comentarios, etcétera, pero, por ejemplo, que nosotros hoy día tengamos pasivos no cumplidos, salvo lo que podría ser en estos días, pero generalmente hemos cumplido todos nuestros compromisos financieros. Eso es lo que podría señalar, y claro está, le indico totalmente de que estas preguntas que hace el diputado señor Bobadilla, las vamos a contestar y vamos a determinar específicamente cada una de ellas a esta comisión. Muchas gracias, presidente. De lo que usted nos plantea, que efectivamente el déficit, como usted señala, sería del orden de los 20.000 millones de pesos y que se mantendrían, y como usted mismo señala, que no existirían facturas impagas. Vamos a esperar los antecedentes, pero esa es su respuesta. La pregunta que a uno le asalta en este tema, señor Bustos, es si existe un déficit reconocido con anterioridad al ejercicio de las funciones de este directorio, ahí lo explicará en su oportunidad, pero ¿en qué está esa deuda? Esos 20.000 millones, ¿a quién se les adeudan? Y porque uno podría entender, presidente, y quiero con mi pregunta, al igual que el diputado Bobadilla, plantearle lo siguiente: esta comisión tiene por objeto ayudar, y así lo ha hecho desde que yo la integro. El diputado Bobadilla lleva varios periodos integrando esta comisión, y lo quiero resumir en lo siguiente: todo con los bomberos. Aquí esta comisión siempre ha aportado, los proyectos de ley los hemos acelerado, pero con la misma rigurosidad también queremos enfrentar las distintas inquietudes que tienen los bomberas y bomberos a nivel nacional. Entonces, la pregunta que le plantea al diputado Bobadilla, que yo reafirmo, es: ¿en qué existe ese déficit de 20.000 millones de pesos que usted plantea bien, que se van a servir o van a trabajar, pero ¿a quién se la deuda? ¿Dónde está esa deuda? Porque si no hay facturas impagas, disculpe, sí, presidente, para terminar, porque si efectivamente no hay facturas impagas, uno podría entender que la problemática es un ejercicio contable, y uno podría malentender, y estoy haciendo solo una elucubración, es que estas rendiciones dobles permitirían de una u otra manera poder corregir contablemente este déficit de 20.000 millones, a menos que esos 20.000 millones tengan un origen específico, se la deuda a un banco, se la deuda a un proveedor. Entonces, la pregunta, si creo interpretar al diputado Bobadilla, ¿a quién se la deudan esos 20.000 millones que usted plantea de déficit? ¿Quién es el acreedor de esos recursos? Primero que todo, señor diputado, yo quiero rechazar tajantemente de que por lo que nos convoca hoy día este error en una rendición fiscal tenga ese propósito. Yo, por más que he tratado de advertir este error tan absurdo, no tiene para nada ese sentido, porque sepa usted de que es imposible prácticamente hacer una doble rendición fiscal, que usted sabe que se la van a rechazar por esta clase de errores tan absurdos. Por lo tanto, no veo de que cómo poder que este gerente hubiera, bueno, no quiero asumir, digamos, la intencionalidad de él, pero es imposible, por cuanto la rendición fiscal, obviamente bien rendida, nos permite tener el fondo fiscal para poder continuar cumpliendo con nuestros compromisos. Lo que eso yo lo rechazo tajantemente. No creo que habría sido una maniobra muy absurda para poder enfrentar un déficit que tampoco, no creo que habría tenido ningún resultado, nada de posible. Nosotros hemos cumplido todos nuestros compromisos, y en eso puedo decirles que, en este sentido, estas deudas son compromisos a futuro que tiene esta Junta Nacional, y por lo tanto esa es la preocupación, al menos de este presidente, de tener, ¿verdad?, los activos necesarios para poder ir cumpliendo con esos compromisos a futuro. En estos momentos no tenemos pasivos, pero sí mi preocupación está en hacer cumplir esos compromisos futuros, y esos son los que tienden a tener una solución, en el sentido de que yo no puedo, por ejemplo, utilizar moneda extranjera para imputarlo a esos compromisos futuros. Lo puedo hacer, pero en ciertos ítems, no en todos. Y por lo tanto, esa es la preocupación que tenemos, y en definitiva pasa por poder cumplir esos compromisos futuros cumpliendo correctamente con ese servicio de deuda, digamos.
Disculpe, señor presidente, pero no logro entender, porque usted me plantea que son compromisos futuros. Creo entender lo que usted plantea, que están devengados, pero usted al señalarme que del 2020, de 2018 hay un déficit de 20.000, la pregunta mía es, porque además me dice que no hay facturas impagas, vale decir que no hay compromisos que estén hoy día actualmente exigibles. Pero cuando me habla un déficit, eso es lo que yo no logro entender. Esos 20.000 millones que se arrastran de déficit, ¿a quién se le deben hoy día? Porque debe tener un acreedor esos recursos. Esa es la pregunta que le quiero plantear. Tenemos acreedores al año 2022, 2023, 2021, 2022, que tenemos que servir. Y en ese sentido es lo que nosotros estamos viendo, cómo poder cumplir oportunamente para poder servirlo. Eso es lo que, no sé, estos compromisos futuros son a mediano y largo plazo, y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con esos compromisos y estamos visualizando la forma mejor de hacerlo. Eso es lo que estoy hablando. A lo mejor yo no lo entendí, le ruego que me disculpe, señor Bustos, porque usted me dice que estos son compromisos futuros y está bien, seguramente se han devengado obligaciones de algunas contrataciones, de algunos proveedores, pero a futuro. Pero cuando usted me plantea que al 2018 hay un déficit de 20.000 que ustedes han disminuido, la pregunta es, bueno, ¿a quién se debe si no son compromisos futuros? Yo parece que no entiendo. Si usted me puede aclarar, yo se lo agradecería mucho. A ver, el material mayor o equipamiento se van adquiriendo en contratos, ¿verdad? Que que tienen que llegar en un momento determinado y nosotros tenemos que servirlos. Y eso es lo que nosotros, para prepararnos a servirlos adecuadamente, podemos apelar a la glosa moneda extranjera. Y en ese sentido, esa glosa moneda extranjera no la podemos imputar en cuanto a los contratos a futuro que tenemos que servir. Y ese déficit tenemos que encontrarlo. Tenemos el claro caso de estos carros sin aporte, que tenemos que tener 5.000 millones de pesos para poder servir las cuotas correspondientes. Y tenemos una objeción ahí en cuanto tenemos que servirlo, que pensamos servirlo en moneda extranjera, estamos haciendo las consultas al respecto para poder servirlo adecuadamente en este sentido, pero en estos momentos no podemos imputar a moneda extranjera ese compromiso. Y todavía no se han, como le dijera yo, todavía no se han hecho efectivos esos compromisos, se van a hacer efectivos en el mediano y largo plazo, y es por eso que nosotros tenemos que cumplir con ellos. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a la diputada Maite Orsini. Gracias, señor Bustos. Sí, presidente, muchas gracias. Voy a insistir en algunas preguntas que no han sido contestadas, muy precisas. La de la glosa. ¿A qué glosa se va a imputar la indemnización de 218 millones de pesos? Si se va a imputar a gastos operacionales y cómo, si es que se va a imputar a eso, cómo eso no va a afectar en las operaciones de Bomberos de Chile. Segundo, quisiera preguntar, o sea, ya había preguntado, pero insistir, en si esto de las dobles rendiciones es primera vez que pasa o si hay antecedentes de otras oportunidades en que ha ocurrido. Y por último, quisiera preguntar si existe otra persona de la Junta Nacional que tenga un contrato de estas características que están muy por sobre lo que exige la ley, que es esto de no tener tope en los años de servicio para efecto de indemnizar. Eso. Sí, le respondo, ahora yo le puedo responder con certeza estas tres preguntas. Ajá. Primero, el contrato del gerente, sus sueldos se pagan con una glosa específica que es funcionamiento de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. No se paga con dinero, ¿verdad?, que podría decirse de los cuerpos de bomberos del país. Se paga por ejemplo, no se paga con la glosa operaciones de cuerpos de bomberos, que esa se va directamente a los cuerpos de bomberos. Eso, por favor, hay que tenerlo muy presente, Okay. diputada. Eso no se paga con la glosa de Esa era la operaciones pregunta, de los cuerpos de bomberos. Lo que sí, y quiero hacer presente, diputada, es que tenemos que conversar con la subsecretaría de que nosotros hacemos esta imputación a la glosa de funcionamiento de cuerpos de Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, es decir, a la glosa fiscal asignada a la Junta Nacional. Tenemos que precisar con la Subsecretaría del Interior de si esas imputaciones por el total o vamos a tener que también imputar parte de esa glosa, por ejemplo, a fondos propios de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. Y en ese caso tendríamos que pagar esa glosa con presupuesto de moneda, con presupuesto de funcionamiento de la Junta Nacional y con fondos propios de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, pero es un tema que tenemos que dilucidar en la Subsecretaría del Interior para que quede claridad de cómo vamos a poder pagar esa glosa.
La segunda pregunta, me gustaría que fuéramos por orden, Sí. diputada, sería Si hay otras personas hoy día en la Junta Nacional que tengan un contrato de esas Sí, características. mire, en los comienzos, la Junta Nacional tiene 50 años de existencia. Los primeros contratos hechos cuando esta Junta Nacional se crea, tenían generalmente los cargos operacionales directivos, los cargos de ejecutivos de alto rango, digamos, más que directivos, de alto rango. Los funcionarios de alto rango sí tenían esta cláusula. Y de hecho, el año 2014 yo creo que también fue una sucesión de los gerentes, que todos los gerentes anteriores tuvieron esta cláusula. Existe hoy, esto lógicamente se ha ido terminando en el curso del tiempo, existe hoy solamente un funcionario de esta Junta Nacional que tiene esta cláusula y bueno, no puedo yo decirle que le puedo modificar el contrato ni siquiera tampoco terminarle este derecho porque legalmente no corresponde. Pero sí un funcionario muy antiguo de esta Junta Nacional, es el único funcionario que mantiene una cláusula de los años, digamos, en que éstas se generaron. Hoy día, ninguna contratación de funcionarios tiene cláusulas de este tipo y todas las contrataciones que se efectúan son las contrataciones que se hacen en base al artículo 163 del Código del Trabajo y sus topes. Y la última pregunta era... Si es que había ocurrido antes, esto de las dobles rendiciones Eso es de lo primera vez. mire, eso es lo que yo quiero precisar de esta comisión, pero esto, como yo siempre lo he codificado, es tan absurdo que es muy detectable, es detectable inmediatamente. De hecho, lo observó inmediatamente la subsecretaria del Interior. Pero este presidente ha ordenado que se haga un control de auditoría de los últimos 5 años para detectar que algo así hubiera pasado. Personalmente es difícil, por cuanto los controles de la subsecretaría son absolutamente exigentes y detectan inmediatamente una cosa así. Lo que se hizo por parte, o se responsabiliza al gerente, obviamente, como le digo, es un error burdo que inmediatamente fue advertido por la Subsecretaría del Interior, y es por eso que tanto este presidente lleva esta cuenta al directorio y se toman las medidas pertinentes. Así es que tengo la confianza de que sucesos como esta naturaleza no pueden haber ocurrido, pero si para tranquilidad de todos estamos haciendo la investigación correspondiente. Disculpe, tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos, pero antes, yo sé que es una decisión que le corresponde a la Junta Nacional, pero le vuelvo a insistir sobre el tema, presidente, solo a modo de comentario, porque si es un error único y tan absurdo y burdo, no sé si eso amerite una desvinculación con una indemnización tan cuantiosa. Eso es lo que a mí de verdad no logro encajar, pero es una apreciación y un comentario mío. Le ofrezco la palabra al diputado Sergio Bobadilla. Ramón Galleguillos, perdón, don Ramón. Gracias, presidente. Yo no voy a hacer preguntas, yo por la hora ya creo que es un momento de reflexión, y yo quiero dar mi opinión con respecto a lo que vengo viendo en estas horas y en estos días previos que hemos llegado a estas conclusiones prácticamente. Yo creo que se torna bastante complejo el tema que está afectando a la Junta Nacional de Bomberos en Chile. Y es tan complejo porque el antecedente pareciera ser que giran en torno a este tiempo, ¿no? Y no, y vienen del año 2018, cuando se hace una presentación en la Contraloría General de la República, ¿no? Y que hizo severas observaciones. Y hoy día está una disyuntiva, ¿cuánto será el déficit real? ¿Qué cosas podrían estar ahí? Yo pido, por favor, que a todos los directivos, porque esto no pasa con los voluntarios comunes y corrientes, como se le podría llamar, no, los directivos que tienen cargos más arriba, no se molesten por este tipo de opiniones. Si esta es una comisión, como lo dijo nuestro presidente Leiva, está para ayudar a solucionar los problemas. Yo no me siento enemigo de nadie y no creo tener enemigos, pero esta comisión representa al Parlamento chileno, a la Cámara de Diputados, y es la comisión, ¿cierto?, donde los parlamentarios que están hoy día presentes, con su voto,
cada fin de año en el presupuesto de la Nación aprueba los recursos para bomberos. Entonces ahí ya la cosa se pone como distinta. Tenemos que cumplir cada cual con su rol. El presidente nacional de la Junta ya ha explicado y tendrá que seguir explicando. Nosotros seguiremos preguntando y observando cómo se desarrolla este problema, porque estamos en la mira. Esto se está viendo. Increíblemente que esta comisión que está trabajando hoy día se está viendo en todo Chile. Yo nada más, presidente Leiva, creo que cuando el señor Bustos dice que están ordenando una auditoría, mire, a esta altura ya una auditoría tiene que ser bastante imparcial. Y ojalá no la pudieran hacer ellos, porque se presta para malos entendidos, malos comentarios, un montón de cosas. Es necesaria una auditoría que va a develar definitivamente, como todo orden de cosas, los problemas reales que tienen. Uno, al igual que los colegas que he escuchado, a Bobadilla, a Maite, que reciben información, todos recibimos información. Y créame que recibimos información que muchas veces nos reservamos el tipo de información porque ya raya en la capacidad de poder creer que esas cosas pasen. Y en una institución que tiene su prestigio, yo no sé si hasta el día de hoy todavía sigue gozando en estos especies de consultas que se hacen, ¿no? Para tomar el pulso, quién tiene más popularidad, menos popularidad, en qué más se confía, en qué menos se confía. No sé cómo estar evaluada realmente, porque han habido 2 reportajes, uno de Radio Bio Bio y el otro es de un canal de televisión de estas estaciones chilenas, me parece que fue Canal 3 o Televisión Nacional, que se dirigió al tema en estos días recientemente pasados. Entonces ya está en la opinión pública asentado el tema, y hay que salir bien. ¿Quiénes? Ustedes, por los bomberos, que tendrán que explicar claramente que se realice la auditoría. Yo creo también, presidente Leiva, habría que ver ahí la mecánica de este funcionamiento. Esto puede terminar en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados también, ¿por qué no? Si nosotros estamos para transparentar también los gastos. Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente, presidente. Fíjese que en este tema, para que los que están escuchando no crean que son cosas al voleo, la Contraloría, cuando presenta en el 2018, ¿cierto? Esta denuncia, logra establecer la detección de graves irregularidades como conciliaciones bancarias confeccionadas manualmente, o sea, un poco de lo que está analizando usted, señor Bustos. Demora en la rendición de cuentas de la Junta Nacional de Bomberos a la Subsecretaría del Interior, pagos por gastos administrativos no estipulados en los contratos, transferencias de recursos asignados anualmente, existiendo saldos pendientes de rendición en años anteriores. Falta también de revisión del cumplimiento de especificaciones técnicas de la compra de 100 carros bomba y falta de información en documentos de respaldo, entre otras. Detalles no menores. Por ejemplo, de todo lo otro que es bastante grave, que yo he leído del informe de la Contraloría, que se tengan que dar cuenta, bueno, los que no sabían, pero hay algunos que sabían, por algo compraron los carros en esas condiciones, de esos 100 carros, que cuando trasladan el carro de Santiago a Concepción, porque eran 4 carros de Concepción, hay un choque. A cualquiera le puede ocurrir un accidente carretero. Se meten con un camión ahí y se dan cuenta que los estándares, ¿cierto?, que reunía ese carro comprado, no eran los que realmente decían lo que tenía que tener las especificaciones técnicas para comprar los carros. Entonces, presidente, ahí hay una cuestión bastante, yo diría, complicada, seria, que a lo mejor usted o el señor anterior lo ignoraban, porque no creo que ustedes sean quienes compran realmente los carros, quienes hacen los negocios con las compañías estas que fabrican estos carros de emergencia, que todos sabemos que son muy distintos a otros carros, camiones, por ejemplo, y no se puede aceptar que les manden carros, ¿cierto?, que no reúnen los estándares que dice y la exigencia, ¿cierto?, internacional, seguramente, si es que se manejan en ese nivel, para un carro de emergencia como que usan ustedes. Lastimoso tener que recurrir a recordar un poco esto, porque en el fondo tiene responsabilidades. Yo espero que esas responsabilidades, ¿cierto?, se diluciden para ver quién es quién y dónde están las fallas. Porque si usted vino arrastrando un déficit, además de hace 3 años, y lo heredó, evidentemente que lo heredó,
el otro cuando usted se vaya lo va a seguir heredando. Entonces, después ya no va a tener que a qué manos recurrir, como hablaban recién, ¿cierto?, de hipotecar un patrimonio que les pertenece, y como decía nuestro presidente Leiva, sacando las cuentas 8.000 millones, ¿cierto?, si fueran 30.000, 20.000 el déficit, no alcanza a cubrir prácticamente nada, y el déficit se sigue agrandando como una bola de nieve, qué sé yo. Señor presidente Leiva, eso era mi posición. Yo espero que pronto tomen una decisión. ¿Qué vamos a hacer definitivamente con esto para ayudarlos a ellos en el sentido tal de clarificar vía, ¿cierto?, una comisión investigadora o alguien, ¿cierto?, que se dedique a hacer la revisión de cuentas para aclarar ante la opinión pública todos estos detalles. Eso era, presidente. Gracias, diputado. Don Ramón Galleguillos tiene la palabra. Don Sergio Bobadilla. Y luego la diputada Maite Orsini. La verdad es que yo sigo con algunas contradicciones. ¿En qué sentido? La verdad es que no comparto, y discúlpeme, presidente, tratar de culpar a la administración anterior por la situación que estamos conociendo hoy día. No la comparto. Y quiero decir lo siguiente porque creo que es justo. Creo que Miguel Reyes y su administración hicieron un tremendo trabajo, un tremendo aporte. Y creo que no es justo poner en duda esa administración. Yo creo que aquí lo que corresponde es aclarar todas las dudas que hoy día existen con el máximo rigor, de tal manera de transparentar todo lo que haya que transparentar. Pero poner en duda la administración anterior o justificar situaciones de hoy día y achacárselas a la administración anterior, creo que no es justo. Miguel Reyes merece todo mi reconocimiento. Se la jugó por dotar a todo y cada uno de los cuerpos de bomberos del equipamiento necesario para estar a la altura de los requerimientos que la comunidad necesita frente a una emergencia. Y en ese sentido, yo quiero expresar públicamente un reconocimiento muy sentido a Miguel Reyes y a su equipo, que sin duda se la jugaron por engrandecer siempre a nuestros bomberos. Así que, presidente, yo hago esta reflexión porque creo que es justo hacerla. Yo creo que aquí lo que debe ocurrir es que se debe transparentar la situación hoy día, evitando culpar a quienes no se pueden defender hoy día. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Yo creo que lo importante de esta comisión, y ese es el objetivo único, es transparentar una situación que puede ser compleja, pero en la medida en que se transparente y los métodos para tratar de solucionarla, yo creo que le hace bien a la propia organización, a bomberos, pero además es nuestro deber como fiscalizador de los recursos que nosotros asignamos año a año vía presupuesto y además como parlamentarios de esta comisión. Por eso yo quisiera preguntarle a don Raúl Bustos. Yo sé que vamos a tener otra sesión el 18 de mayo, nos va a hacer llegar todas estas respuestas o el detalle por escrito para poder analizarlas en la comisión. Pero antes de dar la palabra a la diputada Orsini, preguntarle, como persona jurídica, ¿ustedes tienen un modelo de prevención de delitos de personas jurídicas conforme a la ley 20.393? Que efectivamente tengamos un sistema de compliance corporativo que nos permita ir evitando situaciones como esta, don Raúl. Miren, nosotros, primero quiero responderle al diputado Bobadilla brevemente. Sí. Por favor, no coloquen en mi boca cosas que no he dicho. Yo tengo el mayor aprecio y reconocimiento a don Miguel Reyes, presidente anterior. Jamás he estado inculpándolo de este tema. Lo único que he dicho, que yo asumo el 1 de junio del 2018 y lo primero que tengo que enfrentar es este tema de un déficit presupuestario. ¿Cómo se ocasionó? ¿Cómo ocurrió? Bueno, eso fue motivo de análisis, pero no estoy culpando a la persona de Miguel Reyes. De hecho, él siempre ha tenido mi mayor respeto. Así que, por favor, no quiero que se coloque en mis palabras una ofensa hacia el expresidente de la Junta Nacional de Bomberos. En segundo término, nosotros hemos capacitado, no hemos implementado la figura de compliance, pero sí estamos capacitando
un abogado de esta corporación para que podamos implementar cosas de ese estilo. No lo hemos hecho aún, pero estamos estudiando hacerlo y con mayor razón en este tema. Y tercero, solamente para finalizar, no quiero que este tema que nos convocó para conocer en cuanto a este error en la rendición fiscal se mezcle con otro tipo de acontecimientos, porque no tiene ninguna relación. Siempre lo he dicho, es tan burdo esto que no resiste análisis. Y finalmente, muchas de las cosas, y respetando la opinión de don Ramón Galleguillo, primero, ese informe de la Contraloría es un informe de la Contraloría al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior respecto de la fiscalización con respecto a bomberos para que la ejerza con eficacia. Nosotros, el Ministerio del Interior nos hizo todas las consultas que están en ese informe y las evacuamos todas, como el caso del choque, como el caso del choque de carro. En ningún momento se ha determinado que no se cumplió con las licitaciones. Nosotros pedimos los informes de ese accidente y tuvo una razón totalmente distinta a la que anda en redes sociales y ese tipo de cosas. Ahí hubo un tema, digamos, que está más que subsanado. Incluso el carro que chocó, nosotros hemos llegado a un convenio con la empresa proveedora para su reparación y actualmente está siendo reparado en la casa matriz de esta empresa. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación al respecto. Nosotros enviamos las contestaciones al Ministerio del Interior de punto por punto, solucionando muchas de esas interrogaciones, y eso fue lo que la subsecretaría al final informó a la Contraloría General de la República y hizo un informe final. Eso es, nunca la Contraloría en ese sentido ha tenido un informe respecto de este tema, sino que dirigió a la subsecretaría del Interior, a la cual nosotros le dimos todos los elementos para que pudiera, ¿verdad?, informar debidamente a la Contraloría respecto de estos temas. Lo único puntual que quedó ahí en el aire hasta el día de hoy es cómo cumplir con estos 5.000 millones de pesos aproximadamente, y por favor, no puedo precisar el detalle de la cifra, de cómo cumplir esa obligación financiera, por cuanto la Contraloría manifestó que no podíamos imputar las cuotas a moneda extranjera. Ese es un tema que nosotros tenemos que enfrentar. Gracias, señor Bustos. Tiene la palabra la diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Solo para cerrar, quería aclarar por qué estos diputados hemos indagado en el tema del déficit. Y sí tiene relación, en mi opinión, porque no es lo mismo hacer una doble rendición donde hay un error de alrededor de 3.500 millones de pesos, cuando hay una administración que está con sus finanzas ok, que hacerlo con una administración que tiene un déficit que está a punto de pillarlos, que los tiene hasta el cuello. Es distinto enfrentarlo de esa manera y de la otra. Entonces, si acaso nos hubiera dicho, no, nuestras finanzas están perfectas, fue un error de tipeo, claro, uno podría quedarse tranquilo, pero efectivamente surgen más dudas cuando hay una administración que tiene un déficit gigante en sus finanzas. Entonces, por eso es importante averiguar y preguntar qué pasa con las finanzas, porque no es lo mismo. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Orsini. Agradezco mucho a las diputadas y diputados que nos acompañaron el día de hoy. Agradecer la disposición que siempre ha tenido el presidente de la Junta Nacional para acompañarnos y responder todas las consultas. Esperamos las que no se lograron contestar detalladamente, el informe que nos va a hacer llegar por escrito respecto de esas preguntas y ver alternativas, porque creo que debemos ser capaces de ayudar. Yo sé que no está dentro de las facultades de la Contraloría General de la República, pero en extensión, para que una auditoría no tenga o irrogue gastos cuantiosos a la Junta Nacional, por ejemplo, analizar la posibilidad que la Contraloría, vía Ministerio del Interior o la auditoría del Ministerio del Interior pueda realizar esa auditoría interna. Yo creo que sería importante, presidente. Siempre va a estar la voluntad aquí de clarificar y agradecemos su excelente disposición y nos vemos el próximo martes 18 de mayo a las 5 de la tarde. Agradeciendo a todas y todos por haberse cumplido la sesión. Este se levanta. Gracias.